Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase toca hablar de funciones pares e impares y diremos que una función f es par si se satisface que f de menos x es exactamente igual a f de x, mientras que diremos que f es una función impar si f de menos x es igual a menos f de x. Veámoslo con un ejemplo. En primer lugar, consideremos f de x igual a x al cuadrado menos 4. Entonces, para saber si es par o impar, vamos a calcular f de menos x. Y esto nos dará menos x al cuadrado menos 4. Menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado y el menos 4 se queda igual, por lo tanto hemos obtenido que f de menos x es exactamente igual a f de x, con lo cual esta función f de x resulta ser una función par. Pasemos entonces al siguiente ejemplo, donde f de x ahora es 3x al cubo más 4x. En este caso, f de menos x valdrá lo siguiente: 3 por menos x al cubo más 4 por menos x. Entonces, menos x al cubo es menos x al cubo. Entonces, el producto de 3 por menos x al cubo es menos 3 por x al cubo. Y 4 por menos x es menos 4x. De modo que si sacamos factor común menos 1, obtenemos menos de 3x al cubo más 4x, de modo que f de menos x en este caso es igual a menos f de x, dando indicios de que esta función se trata de una función impar. Finalmente, consideremos f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 5x más 2. En este caso, f de menos x valdrá lo siguiente: menos x al cubo menos x al cuadrado menos 5 por menos x más 2. Esto es igual a menos x al cubo menos x al cuadrado más 5x más 2. ¿Y qué ocurre con esta función? Pues que f de menos x no es igual a f de x ni tampoco es igual a menos f de x. Por tanto, esta función no es nada, es decir, esta función no es par ni tampoco es impar. ¿Qué también puede ocurrir? Como información adicional, si tenemos f y g, dos funciones que son pares, entonces sabemos que su producto va a ser par. Por otro lado, si f y g son funciones impares, entonces su producto f por g también será par. Finalmente, si f es par y g es impar, entonces el producto de ambas funciones como resultado nos devolverá una función impar. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Hemos dicho que anteriormente f de x igual a x al cuadrado menos 4 era una función par y g de x, que es 3x al cuadrado más 3x al cubo más 4x, ahora sí se trata de una función impar. Lo hemos visto justo en la transparencia anterior. Con lo cual, si ahora nosotros calculamos el producto f por f, ojo, es el producto, no es la composición. Entonces f por f de x nos devolverá x al cuadrado menos 4 al cuadrado, que es igual al cuadrado del primero, por tanto x elevado a 4, menos 2 por el primero por el segundo, menos 8x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, entonces más 16. ¿Y esta función es par o es impar? Pues vamos a verlo. F por f de menos x será igual a menos x elevado a 4 menos 8 por menos x elevado a 2 más 16, que es igual a x elevado a 4 menos 8x elevado a 2 más 16. Por tanto, es igual a f por f de x, dando resultado que esta función f por f resulta ser par. ¿Qué ocurre si multiplicamos g por sí misma? Entonces, g por g de x será igual a 3x al cubo más 4x al cuadrado. Por tanto, será el cuadrado del primero, 9x elevado a 6, más 2 por el primero por el segundo, por tanto, más 2 por 12, 24, x al cubo más x por x elevado a 4, y por último más el segundo al cuadrado, por tanto, más 16x al cuadrado. ¿Y esto es par o es impar? Pues vamos a verlo. G por g de menos x será igual a 9 por menos x a la 6, más 24 por menos x a la 4, más 16 por menos x a la 2. Es decir, 9x elevado a 6 más 24x elevado a 4 más 16x elevado a 2.
que es igual a g por g de x. Entonces, como resultado hemos vuelto a obtener una función par. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado dos funciones impares. ¿Qué ocurre si ahora multiplicamos una función par por una función impar? Pues vamos a verlo. En este caso vamos a multiplicar f por g de x, que será igual a x al cuadrado menos 4 por 3x al cubo más 4x. Esto como resultado nos devuelve 3x elevado a 5, x al cuadrado por 4x más 4x al cubo, menos 12x al cubo menos 16x, que es igual, lo voy a poner aquí debajo, 3x elevado a 5 menos 8x elevado al cubo menos 16x. Y si ahora calculamos f por g de menos x, me he dejado el menos ahora, lo que obtenemos es 3 por menos x elevado a 5 menos 8 por menos x elevado a 3, esto va fuera del paréntesis, menos x elevado a 3 menos 16 por menos x. Esto es igual a menos 3x elevado a 5 más 8x elevado al 3 más 16x, que si sacamos menos factor común, lo que obtenemos es menos por 3x elevado a 5 menos 8x elevado a 3 menos 16x, que si nos fijamos es igual a menos f por g de x, dando lugar así a que f por g es una función impar. De modo que lo que hemos visto es que una función par por una función par devuelve una función par, una función impar por otra función impar devuelve una función par, y una función par por una función impar devuelve como resultado una función impar. Por último, veamos cómo determinar gráficamente si una función es par o es impar. En primer lugar, vamos con la función par, que habíamos dicho que era f de x igual a x cuadrado menos 4. Activamos la función para verla y aquí tenemos nuestra parábola. ¿Cómo sabemos que es par? Pues hay que fijarse en el eje vertical x igual a 0. ¿Qué ocurre? Que si este actúa de espejo, es decir, que si lo que hay a la derecha es exactamente igual a lo que hay a la izquierda, entonces se trata de una función par, tal y como ocurre en este caso. Si os fijáis, la forma que tiene a la derecha es igual, como si fuese visualizada en un espejo, a lo que hay a la izquierda. Por tanto, en este caso se trata de una función par. ¿Qué ocurre con las funciones impares? Habíamos dicho que nuestra función impar era g de x igual a 3x al cubo más 4x. Si la visualizamos, ¡pumba! Aquí la tenemos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo determinar que se trata de una función impar a simple vista? Pues lo que hay que notar es que en este caso el eje horizontal y el eje vertical actúan de espejo. Es decir, si solo el eje vertical actuase de espejo, tendría que ser lo mismo a la derecha y a la izquierda. Lo que pasa es que el eje horizontal actuando de espejo para la parte izquierda, es decir, para la parte negativa del eje horizontal, tenemos que es exactamente igual. Veámoslo. La forma es exactamente igual, lo que pasa es que la parte izquierda ha sufrido una reflexión horizontal, es decir, lo que había arriba ha pasado abajo, y es así como determinamos que se trata de una función impar, porque lo que hay en este lado es exactamente igual a lo que hay en este lado, pero en la parte negativa, es decir, f de x es igual a menos f de menos x, o dicho de otro modo, f de menos x es igual a menos f de x.